mis queridos artistas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase de pintura y hoy haremos este formato Polaroid en acuarela de este koala. Espero que les guste, la verdad está muy sencillo. Entonces recuerden que el formato también ustedes lo pueden escoger dependiendo de su preferencia. Lo pueden hacer más grande, más chiquito, dependiendo para lo que lo necesiten. Acá abajo en la caja de la descripción les dejo el link de asistencia. Por favor, comunidad unilibrista, firmar. Y las personas que son externas a la universidad, no se les olvide comentar, darle like, compartir y que lleguemos más a más personas estas clases que Bienestar Universitario les está ofreciendo. Así que no siendo más, recuerden que también me pueden escribir en Instagram en pinturalibre.clase y ahí recibo fotos, les hago retroalimentación y estoy súper pendiente de sus procesos y proyectos. Entonces les envío un abrazo y espero que disfruten la clase. Listo, mis amores, entonces como les mostré es un trabajo muy sencillo y vamos a empezar con, lo voy a hacer en este formato para que sea más fácil, para que vayan terminando los proyectos que ya empezamos y que no, digamos, esta semana no tengan tanto trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar un óvalo en esta altura. Sí, si tengo este cuadradito, bueno, es más rectangular, pero no tanto. Voy a marcar un óvalo acá. Luego me voy con una línea. Recuerden, yo estoy haciendo con un lápiz súper fuerte para que lo vean bien, pero ustedes lo van a hacer muy suave. Y ahí está el señor de la mazamorra que no nos hace falta nunca en las grabaciones y de pronto por allá lo escuchan. Bueno, ahora en esta partecita de nuestro koala bello vamos a hacer un círculo. Acá, esa va a ser nuestra naricita y voy a hacer las orejas, que va a ser línea de esta diagonal, línea. ¿Ven este espacio? Este espacio es, o sea, este espacio es de esto a esto, es un poquito la misma que distancia. ¿Sí? De esta parte del óvalo a este, a ver, mentiras, este es más pequeño. Este es más grande, este es más pequeño. ¿Ven dónde me daría? Acá es mucho más pequeño para que esto no se les vaya a poner muy grande. Línea acá, luego línea sencilla acá, otra aquí, línea y cierro acá, ¿sí? Que es la orejita. Vamos a hacer, al principio va a parecer como un perrito, pero tranquilos que nuestros animales siempre van cogiendo forma al final. También diagonal, bajo, diagonal, hacia este lado, hacia adentro. Luego línea acá, acá y acá, ¿sí? Esto es de una sola vez unas separaciones que estoy haciendo de color. Ahora vamos a hacer las patitas que están como encima de un tronquito. Entonces voy a hacer un óvalo acá, otro por acá alargadito, otro por acá, otro chiqui por acá, ¿sí? Y otro óvalo acá. ¿Vale? Y aquí se va a sostener otro acá. Que ese es el bracito. Ahora hacia este lado. Otro dedito, óvalo, y sube óvalo, ¿sí? 4 y 4. Y acá sí es más hacia arriba y hacia acá. Ahora voy a poner el tronco, que sería esto, línea acá,
acá y queda ahí, ¿sí? Esa es nuestra geometrización. Aquí voy a dejar los ojitos, como está cerrados los ojitos, lo pongo hacia arriba, una pequeña curva y una pequeña curva en este lado. Y la boquita es, voy a dejar muy bien, solo una línea. Y la boquita es una pequeña línea hacia abajo, curva acá, curva hacia acá y una U, podría ser esto, una U hacia acá abajo. Y en este pedacito voy a dejarle otra U más pequeñita. Ahí, ¿sí? Esa es nuestra geometrización. Ya les dejo foto y ya quitamos líneas que no necesitamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a borrar líneas que definitivamente no necesito. Esta línea se va. Esta línea también. Esta línea también. Ya vamos a dejar como esta línea. No la vamos a borrar del todo, solo que la voy a encurvar un poquito más. ¿Sí? Ahora, en la cabecita, aquí en esta parte donde venía la línea, voy a dejar una pequeña entrada. Salgo. No se junta con esta todavía. Ojo, pendiente del borrador siempre. Voy a dejar esta orejita lista, ¿sí? Entonces, aquí la curva, entra un pedacito nomás hasta ahí, otra línea aquí afuera, otra hacia acá, otra aquí, o diagonal, y entra un pedacito, ¿sí? Borro. Y esto, lo que era en punta, voy a hacer más flexible esas líneas, que no sean tan rígidas. Acá, ay, espera. Esta línea va adentro, sale un pedacito, entra, vuelve y entra hacia acá, ¿sí? No más. Listo. Ahora carita. Entonces borro un poquito lo que tenía acá y viene línea hacia abajo, aquí donde se junte con esta, ¿sí? No está tan pegada acá, es más hacia acá. Línea, baja y como una diagonal. Hasta ahí, ¿sí? Y continúo aquí con la carita. Entonces borro un pedacito de esto. Carita. Se supone que ahí viene toda esta en diagonal y sube acá. Como un poco hacia arribita porque la manito le está haciendo presión, ¿sí? Como un poquito de curva hacia arribita, un tricito. Viene acá, diagonal, sube y esta curvita acá la voy a hacer un poco más abajo hacia este costado, ¿sí? Ahí recuerden que esto tiene que ser súper clarito, ¿sí? En su dibujo. Listo, la otra orejita. Entonces esta viene un poco acá, pero más caída, la curva más hacia adentro, sale, entra un pedacito, línea, y esta ya no es tan recta, sino un poco curva y entra. Ay, mis orejitas.
Esta línea ya la tenemos, esta también, esta y otra por acá, que viene así, ¿sí? Ahora vamos con la boquita ya, la nariz. Entonces en la nariz viene línea acá, bien abajito, bien pegado a esto. Viene línea, como si fuéramos a hacer un triángulo. Acá igual. Y vamos a cerrar. Ahí, esas son nuestras ñatas. Y vamos con bracitos. Voy a borrar un poquitico las líneas que tengo para ya definir. Entonces, esta viene así y trae una garrita en sus moñitas. Chiquitita, igual tampoco la vamos a hacer tan grandes, esas garritas. Acá. Bien. Este dedito, pero no cierra todo en el óvalo. Este igual. Y es decir que borramos los donde la terminación de aquí arriba del óvalo. Acá viene. Cierra brazo. Este sí sale. Hasta ahí. Y aquí también. Aquí la orejita. Brazo. Listo. Esta parte oscurita, entonces ahí no vamos a poner tono. Y acá, obviamente esto viene más clarito. ¿Sí? Listo. Y esta partecita viene aquí se me pegó. Listo. Acá igual no cerramos, son los óvalos de arriba, ¿sí? Pero los dejamos así. Viene un poquito de curva hacia acá, cierra este primer costado y luego cierra otro pedacito del brazo allá. Listo. Entonces, teniendo esto, ya podemos pintar. En el principio no lo recalqué. Mi tamaño es de 11 por 10 y este marco es de medio centímetro y acá es de 3. Entonces este es el tamaño que estoy escogiendo, pero ustedes lo pueden hacer obviamente más grande, ¿sí? Entonces ya alistamos las pinturas, ya le digo qué tonos de acuarela vamos a utilizar. Sí o sí vamos a utilizar, el que más vamos a utilizar va a ser verde y violeta, que es el tono oscuro que sacamos, que sí, profe, que es que tú siempre haces con ese, sí, con ese mismito. A ver si lo encuentro, lo que escuchan por allá sacando mis pinturas. Estos dos para sacar un tono muy oscuro, ¿sí? Violeta de acá y también lo voy a utilizar de acá. Y unos ocres y unos naranjitas que necesito de este lado para el tronco. Voy a utilizar pincel número 5 y el doble C, esto ya ni se le nota, este es 30/0, ¿sí? Que es un liner, también se consigue, es puntita muy delgadita si se dan cuenta, eso es para detalles. Vaso de agua, paleta para mezclar el tono ahí, trapitón de secar o servilleta absorbente y listo. Entonces ya empezamos. Bueno, de una sola vez les voy a mostrar, voy a correr este acá y cómo, aquí mejor, y cómo hacemos ese tono. Igual violeta, igual es poquito porque lo que vamos a gastar es muy poquitito, ¿sí? Violeta, verde, ahora el señor de los aguacates, si lo escuchan por allá. Aquí nunca falta asistencia el señor de el arroz con el ¿qué? Arroz
de leche y el señor del aguacate. Mezclo súper bien. Profe, ¿cómo hago para saber hasta qué punto es? Listo. Si no me da ni verde ni violeta, ese es mi tono. Por acá tengo una guía. Este tono, ¿ven? Este tono está bien. No es ni azul, no es ni gris. Ay, no es ni verde ni violeta, perdón. Y este tono lo voy a sacar un poco más claro acá, es decir, con agua. Voy a bajarle la saturación y lo dejo un poco más claro, ¿sí? Un poco más claro es como esto, ¿ven? Vuelvo. Listo. Ya podemos empezar a pintar. Ah, ya les dejo foto de este dibujo también. Entonces vamos a empezar por las ñaticas. Voy a dejar acá mi tono. Voy a dejarlo primero, el que es muy claritito, ¿sí? Y voy a poner este tono primero acá. Recuerden que esto, entre más chiquitito, pues el pincel debe ser más pequeño, ¿vale? Acá. Entonces la cantidad de pintura que vamos a gastar va a ser muy poquita. Limpio pincel, seco pincel. Y extiendo un poco este tono. Esta nariz la voy a dejar así y un poquito más metida. Dejo que seque perfectamente y me voy con violetas. Mientras esa parte se seca, voy a ir matizando. A ver, abro acá. Y no sé si alcance. Eso sí. A ver, el violeta. Entonces un poquito, suelto. Si aquí me sale muy saturado, me voy a la paleta y que vaya súper clarito. Si no, si es aquí, me sale claritito, digamos como en esta parte, voy a empezar a colocar unos tonos que necesito. Acá, limpio pincel, seco pincel. Es de a poquito porque este es muy chiquitito, entonces nos toca tener mucho cuidado. Voy a poner otro poquito. Sí, de hecho, voy a acercarlo un poco más. Eso. Y con eso, ustedes notan hasta qué punto estamos dejando ese violeta. Muy claro, muy claro. Ahí. Voy a poner otro en el ojito acá. Limpio, seco pincel. Acá voy a poner otro por acá arriba. Y porque nos toca así muy suave para no cubrir todo y que nos queden los toques blancos que es del mismo papel. Acá y mucho, con un poco de cuidado voy a poner hacia arriba, suave. Eso, dejando espacios en blanco, ¿sí? Y arriba no toco nada. Vuelvo al tono, ¿sí? Voy a poner un poco más acá. Ojo, es un poco más arriba el tono, entonces limpio, seco pincel y extiendo. Como nuestro koala es gris, esto es un color matizante que quiero que vaya primero abajo. Y voy a colocar el tono gris que pusimos acá, uno más clarito que ese,
es decir, le voy a echar un poquito más de agua. Voy a pasarlo por acá. Suave, subo, seco pincel. Ve, lavo pincel, seco pincel. Y que no se me vea así, cojo el agua que me queda en el pincel ya seco y extiendo un poquitín. ¿Sí? Ahí, bien. Ahora, otra vez violeta. Y voy a poner tono acá, en esta entrada. Y un poco acá. Limpio pincel, seco pincel. Y extiendo un poquito. Ahora, otra vez. Un poco. Y de acá. Mucho, ¿sí? Porque mi espacio es re chiquito. Limpio pincel, seco pincel. Y extiendo. Otra vez. Acá. Voy a hacer unas pequeñas lineecitas hacia afuera, como si de pelitos se tratara. Ran, ran, ran. Suave, muy suave. Listo. Otra vez violeta. Y acá arribita voy a poner una pequeña entrada. Limpio pincel, seco pincel. Y extiendo hacia afuera. Otra vez. Y voy a dejar esto un poquito más oscurito. Acá. Limpio, seco y extiendo. Ahora muy suave. Que el pigmento esté muy suave, está ya muy alto. Con este poquito voy a extender un poco, solo un poco. Igual con la impresión como si fueran pelitos hacia afuera. Con ese poquito de tono que me quedó ahí. Listo, ¿sí? Y ya seca la nariz. Entonces con el pincel más chiquitico, yo voy a utilizar uno súper chiqui. Voy a hacer este. Voy a traer este. Y lo primero que voy a hacer es marcar bien la fosita. La fosa viene acá. Y voy a dejar un pequeño espacio en blanco. Muy pequeño espacio. La otra. También dejo que se seque. Seco pincel, lavo pincel, seco pincel. Y volvemos a la carita, ¿sí? Voy a poner este tono por aquí. Y ocre. Ocre, ¿cuál es, profe? ¿Cuál es ocre? A ver, voy a subir esto para que alcancen a ver más la paleta. Excelente. Eso. Ahora, ocre. Es el café, el cafecito más amarillento que tiene. También en la paleta, obviamente, si no tienen el espacio, pues en la paleta lo aclaran. Más agua. Listo, un poquito. Y voy a poner un poco de ese tono acá, como iluminando esta parte del ojito, pero muy poquito, está súper clarito.
Acá voy a poner otro poquitico por acá. Limpio pincel, seco pincel y extiendo para que no me vaya a quedar partido. Siempre, siempre vamos a extender por la gotita que coloquemos. Otro poquito. Y voy a poner acá muy clarito. Limpio pincel, seco pincel y extiendo. Otro poquito. Acá fuera de la boquita de la U que hicimos acá, limpio pincel, seco pincel y extiendo, ¿sí? Ahora un poco, mucho, limpio, seco y extiendo. Un poco. Acá y acá. Limpio, seco y extiendo. Dejo secar y me voy con el tono oscurito. Voy a poner en la naricita. Voy a poner este tono, pero no voy a tocar las fositas. ¿Sí? No voy a tocar las fosas nasales. Dejo como un pequeño borde. Subo, limpio pincel, seco pincel y extiendo. ¿Sí? No esperen tanto porque si no se les seca y va a ser más difícil. Entonces, así. Una agüita. Vamos extendiendo. Limpio pincel, seco pincel. Más. Acá. Vamos a pronunciar más esa sombra ahí. Y acá. Limpio pincel, seco pincel. Y extiendo. ¿Sí? Ahí nos va quedando nuestras ñatas. Vuelvo y cierro un poquito para que vean mejor. A ver. Les ilumino más esto. Espero que seque. Limpio. Y me voy acá otra vez con ocre. Mientras esa parte se nos seca, ¿sí? Voy a poner un poco. Ah, ya les digo dónde. Acá. Un poco. Limpio pincel, seco pincel y extiendo. Otra vez ocre. Y acá. Un poco. Limpio, seco, extiendo. Acá también. Pongo un poco. Limpio, seco, extiendo un poco. Ocre a este costado, solo voy a ponerlo acá. Limpio, seco, extiendo. Y un tricitito acá. ¿Sí? Va muy bien. Ahora voy a poner un siena rojizo. Vamos a empezar a oscurecer esto un poco. Café también. Voy a agregarle agua. A ver si alcanzan a verlo ahí. Sí. Acá y acá. Voy a mantener este también con agua.
voy a agregar agua a este tono rojo naranja, a este amarillo naranja y un poco más al violeta, obviamente, y al azul cerúleo. Listo. Ahora seguimos saturando la carita. Voy a poner otra vez este tono, el oscuro, con un poco de violeta más oscurito, pero acá. Y acá con este tono más claro. Voy a poner otra vez donde habíamos marcado la primera vez. Limpio, seco, y así no se puede quedar, y extiendo. Otra vez tono, limpio, seco, y extiendo un poco, solo un poquitín por acá, como para que no se vea tan claritito. Aquí sí, violeta, solo violeta, limpio, seco, extiendo, violeta, limpio, seco, y extiendo un pedacito. Ya ahorita cuando le pongamos los ojitos va a resaltar más la carita, porque ahí se ve como metida, como hundida por la sensación. Ahora el gris muy claro, este puede ser con el mismo violeta pero con más agua. Voy a dejar un pedacito por acá, acá y acá. Limpio, extiendo un poquito y ya. Limpio, seco, extiendo un poquito. Fíjense que estoy dejando espacios claros, bien claritos. Ahora, mientras la carita se nos seca a este costado, bueno, todavía podemos hacer acá. Violeta, acá, pongo un poco claro, limpio, seco, extiendo un poco y muy clarito hacia este lado. Acá, limpio, seco y extiendo. Dejo secar esa parte y me voy acá otra vez con el gris violáceo, que le agregué un poco más de violeta a ese gris. Voy a poner un poco acá, pero es poquito, ¿sí? No quiero que sea tan notorio, y voy a marcar un poco estas líneas para que no se vean el lápiz, ¿sí? Pero así con un trazo ligero. Las linecitas, ¿se acuerdan lo que les dije? Como sensación de pelito hacia costado. Listo. Esa orejita voy a poner café oscuro en la hendidura de nuestro koala, de la orejita. Acá un poco. Vengo con este limpio pincel, seco pincel, y extiendo un poco. Otra vez tomo el café, y acá estos son tonos que le generan profundidad a la oreja. Limpio pincel, seco pincel,
y extiendo un poco. Otra vez café. Y acá tomo este también y genero profundidad ahí con ese tono. Limpio pincel, seco pincel, espero a que seque y puedo agregarle antes de que se seque ahí un poco nomás. Esta parte con un poco de ocre acá y acá. Limpio, seco y extiendo un poco. Listo. Acá tengo que esperar a que seque esa parte. Me voy a la otra orejita. Y es entonces violeta, un poco más con el tono más marcado. Aquí también rum. Pero aquí voy a poner es un poquito de azul. Espera, esto no para de sonar. Ya. Continuamos con café y de aquí este café bien saturadito voy a meter acá y también acá. Esto me va a generar profundidad. Acá esta parte y esta. Limpio pincel, seco pincel y extiendo. Limpio, seco. Y extiendo. Y lo mismo que le hice a la orejita, voy a poner unas pequeñas líneas para eliminar ese borde de lápiz, ¿sí? Que yo le agregué. Aquí voy a poner un poco de violeta a este tono café. Acá también, acá también, acá también. Sí, estamos pasito a pasito porque a la hora de saturar van a ser unos puntos muy específicos y no quiero que todo se le vuelva oscuro porque quiero que muchas partes queden claritas. Ahora me voy con violeta y voy a poner acá este tono muy claro, limpio, seco y extiendo un poco. Lo mismo, línea acá. Y los deditos igual. Entonces violeta, primero acá, acá. Voy a dejar la parte de arriba iluminada, ¿sí? Generando la sombra. Coloco tono, limpio pincel, seco pincel y con mucho cuidado extiendo pero sin cubrir todo, ¿sí? Ahí, al otro lado. Sería acá, coloco acá, sombrita aquí, igual, extiendo un poquito que no se vea partido y más violeta acá. Limpio, seco, pincel y voy a saturar un poquito más la nariz, ¿sí? Lo mismo que hicimos ahorita, pero aquí voy a ponerla un poco
solo un poco más saturado. Limpio pincel, seco pincel. Extiendo. Limpio, seco. Un poquito de cerúleo. Seco. Extiendo con mucho cuidado, seco. Y dejo mi pedacito ahí. Ahora, con el pincel delgado, vamos a remarcar los ojitos. ¿Sí? Acá. En la parte de arriba de la nariz voy a poner esta línea que me rodea esta parte hasta acá del ladito. Ok, igual esta sí me la marca más suavecita, ¿ven? La marco mejor. Limpio, pincel, extiendo un poco como para eliminar esa línea tan pesada, pongo un poco de agua, ahí. Acá. Limpio, seco. Y extiendo un poco, otro poquito acá. Es que con este pequeño se tiene un poco más de control sobre estos manchoncitos que van oscuros, pero sin sobreactuarnos, pues. Limpio. Y me voy con la boquita. Acá limpio, seco. Y con este, de aquí ya me voy con este. No con ese tan oscuro. Voy a generar una sombra. Entonces no la puedo hacer tan fuerte. Una sombra en este costadito. Limpio pincel, seco pincel. Y acá extiendo un poco, solo un poco. Si se dan cuenta es mínimo lo que me extiendo. Para que eso no pase, limpien pincel, secan pincel y se ayudan a extender. Ahí. Dejo que seque. Sí o sí, igual esta línea que pusimos acá también la humedezco un poco para que pierda eso tan pesado de la línea rígida. Dejo que seque y mientras esa parte se nos seca, aquí voy a poner un pequeño tono oscuro acá. Aquí ya empiezo a saturar estos tonos con el tono oscurito, digamos con el tono más oscuro que tenemos, más aguado, ¿sí? No tan puro, aguado. Y eso nos ayuda mucho, ahí, y extiendo un poquito acá.
a resaltar. ¿Ven cómo se ve esta? Más resaltadita que esta. Igual acá. Voy a poner un poco más. Solo un poco más. Igual, otro poco más a este costado, porque aquí le está dando más la sombra. Entonces coloco esto, extiendo solo un poco. Y extiendo un poco más con el violeta. Acá dejo cachetitos de color. Esto ya también ya lo perfilo. Esto lo que hace es resaltar el ojo. Limpio, seco y obviamente así no va a quedar. Seco pincel. Si ven que pueden ir recogiendo pintura porque se les fue un poquito de más, van, lavan pincel, secan pincel y eso les ayuda. Limpio, seco. Aquí voy con más violeta, un poco más cargado. Limpio, seco. Y aquí ya con el tono oscuro. Entonces, en esta hendidura voy a poner un poco, también para que remarque esta parte de la oreja. Aquí también, en este costado. Pero no quiero que sea tan pesado, entonces agua y extiendo un poco. Y acá ya quiero que se sienta un poco más el peso, y lo que hago es extender. Limpio, seco y extiendo. Acá, entonces aquí remarco otro poquito en ciertas partes, ¿sí? No en todas. Listo. Marco acá también otro poco para resaltar este borde oscuro. Limpio, seco, extiendo, limpio, seco. ¿Se acuerdan un poquito que les dije rojo? Voy a poner un poquito acá, un poquito también acá. Limpio, seco, extiendo, ocre, limpio, seco, extiendo. Limpio, seco. Extiendo solo un poco. Y acá, ¿ves? Vamos a poner un poco este tono acá. Limpio, seco. Extiendo muy suave. Y este también acá, muy suave. Limpio, seco y extiendo. Ocre, voy a meter un poquito acá. Limpio, extiendo
y esto sí nos toca esperar que seque porque nos toca con el pincel chiquitito, chiquitito. Ahora, mientras eso se nos seca, rojo acá. Voy a ayudar con un poquito de el siena rojizo. Limpio, seco. Y extiendo un poco, pero con ocre. Limpio, seco. Extiendo. Acá también. Remarco esta zona. Y ahí ya nos va quedando nuestro koala tierno. Limpio. Mientras esto se nos seca, voy a remarcar un poquito más esta zona. Igual. Sí, son las zonas que más atención le he puesto para que se remarquen y queden más bonito. Acá igual. Un poco acá. Ahí. No lo puedo dejar así parchudo. Limpio, seco. Extiendo un poco. Antes de que se seque. Como es pequeño, pues me puedo dar ese gusto. Acá un poco de azul en este costado. Limpio, seco. Voy a poner ocre. Mientras tanto, acá, limpio, seco, obviamente me puede quedar así. Ahí mismo, húmedo sobre húmedo. Voy a practicar, hilo a agregar. Limpio, seco, espero a que se seque esa parte y ya nos vemos con el resto. Listo. Entonces ya seco esto con el tono oscuro y con esta agüita voy a generarle sombra antes de seguir con los detalles de esto. Entonces voy a generar sombra aquí. No, creo que con este no. Me queda más fácil con este. Sombra. Sombra acá. Aquí también estoy generando un poco de sombra. Disminuye. Muestren, ya les muestro. Perdón. Ya. Eso. Disminuye acá. Aquí aumenta. Sí, eso genera. Rompe con este. Este también. Voy a ponerlo un poco acá. Porque necesitamos aumentar este. Limpio pincel, seco pincel y extiendo. No se angustien si no les queda como tan medidito todo, porque igual esto es una imagen súper pequeñita, ¿sí? Y le estamos poniendo hartas cositas, hartos tonos, entonces no se me van a angustiar. Aquí también oscuro este. Y ahora vamos con este lado. Bien. Oscuro acá. Acá igual. La garrita también.
limpio, seco. Extiendo un poco. Aquí obviamente también la carita. Aquí este dedito, limpio, seco. Extiendo. Otro poco aquí, limpio, seco. Extiendo. Y esperamos a que seque. Amores, entonces toques finales, un poquito de azul muy clarito y voy a ponerlo, pero así súper tocadito, es como para matizar. Este tono lo voy a poner un tris más oscurito. ¿Sí? Y como terminamos siempre, voy a poner gotitas amarillas para resaltar. Con mucho cuidado. Limpio. Voy a poner magenta. Por aquí esto le da vida a nuestro proyecto. Este azul claro. Estas gotitas un poco más grandes. Y de pronto se me suelta un poco este verde claro. Listo. Y esperamos a que seque. Quitamos cintas. Y ya. Espero que hayan disfrutado la clase. Recuerden, cintas siempre la cogen en acuarela. Siempre van a hacer esto. Y hacia afuera. Para que no se les vaya a llevar parte del papel. Igual acá. Si no lo levanten así. Sino hacia afuera. Acá. Hacia afuera. Y esta. Hacia afuera. Y listo, mis amores. Un pequeño detalle para alguien que quieran sorprender con algo de ustedes y espero sus fotos. Un abrazo gigante.